Bueno, pues buenas noches. Como prometido, voy a hacer un pequeño análisis a un poquito menos de 9 meses de vista de las elecciones parlamentarias, porque va a ser el paradigma de lo que es República Checa, en cierto sentido, de lo que es la República Checa moderna. Hay que tener Bueno, en las elecciones primero van a ser el fin de semana del 8 y 9 de octubre, así lo ha decidido el presidente Zeman. Bueno, bastante polémica inicialmente ya con la fecha, ahora están quejándose de que es muy temprana, cuando, bueno, básicamente tenía que ser en octubre, o sea, tampoco hay tanto lío, escoge el primer fin de semana, pero al final está en el mes correcto. El caso, un punto que hay que tener claro sobre la política checa y también sobre el propio país, sobre incluso si algún día hay que hacer negocios allí o demás, es cómo son la gente. O sea, estamos hablando de un poco la coña que he podido conocer, las cosas de que el checo tipo, el checo que suele estar en estos cargos altos, tiende a ser excesivamente arrogante, pero muy arrogante quizá en visión occidental, y quizás es un punto que no quiero darme más entendido, pero quizás en muchas noticias que vienen desde Bruselas, mucha negociación de comisarios, etcétera, alemanes, nórdicos, etcétera, les falta ese punto de conocimiento, porque hacen declaraciones que no tienen mucho sentido en ese punto. Pero bueno, el checo es una persona que te va a mirar a la cara, en el sentido que cuando te da la mano es obligatorio darle la cara, o sea, sí, mirar a los ojos. Nunca le puedes rechazar una invitación. A la segunda vez que rechazas una invitación, a partir de ahí ya un poco te tacha. O sea, en sentido, hay mucha gente que es así, entonces ahí tienes que tener claro, bueno, que son detalles, y que es gente que es muy, muy orgullosa, en cierto sentido. O sea, ya te lo he dicho, sobre todo élites urbanas, élites políticas, élites empresariales, son bastante orgullosos y con unos caracteres muy fuertes. ¿Qué va a pasar? Que eso se va a trasladar a la política. Bueno, ya está trasladado, pero va a pasar por lo que se va a configurar antes y después de las elecciones. En el espacio electoral vamos a tener en estas elecciones lo que podríamos llamar tres grandes bloques y los extras. Los extras son básicamente un 2 más 1 casi, y un 2 más 1 más un 0,5. Tenemos el partido gobernante, realmente, que es el Andrei Babiš, que, bueno, del famoso multimillonario checo que algunos erróneamente comparan con Trump, es otro tipo de persona, tampoco es un Berlusconi, es otro tipo, un fenotipo propio, que, bueno, está perdiendo bastante apoyo debido a la nula gestión de la pandemia. No sé si estáis viendo los datos, pero constantemente República Checa lleva desde finales de septiembre siendo primero o segundo país de Europa con mayor afectación. Se cierran, se abren las cosas. Si pensáis que es caótico, y yo mismo, los mandatos de la Junta aquí en Galicia o, bueno, en España en general, eh, mejor no sigáis con lo que pasa allí, con cierro, abro, cierre. Y bueno, le está haciendo un cierto daño, ya que tenían un 30, incluso llegando a un 32% en encuestas antes de todo, y parecía que lo tenían, bueno, que podía pasar lo que va a pasar al final, pero parece que tenía más o menos amarrado una reelección y está bajando del 25 ahora mismo. Y es clave, el 25 es el número a conseguir posiblemente estas elecciones para ganarlas. Porque contra Babis se presentan dos grandes coaliciones. Por un lado se presenta Spolu, bueno, juntos, todos, bueno, realmente juntos es la traducción, en la que igual, carácter checos, es el partido en el que más se va, o sea, la coalición en la que más se va a notar, incluso más que con el propio Babiš. El que va de cabeza de cartel, bueno, en Spolu se juntan tres partidos, se juntan básicamente liberales y conservadores con democristianos. Los conservadores son los que lideran, los del ODS de Fiala, el anterior rector de la Universidad de Breno, la Masaryk, y es una persona, bueno, ODS es un partido que estuvo en el gobierno en su momento bastante tiempo, de hecho reventó por ese sentido, y bueno, los escándalos de corrupción son grandes a nivel municipal, por mucho bueno, que ellos mismos se han declarado más de una vez como los únicos demócratas, cito textualmente. Pero sí, y entonces, bueno,
él es el que manda. Ellos han dicho a los liberales del Top 09, que son todos sus socios en esta coalición, que deberían irse del gobierno de Praga, deberían de dejarse de soportar el gobierno de Praga que los están llevando los piratas, con el alcalde Grip, y como una condición sine qua non, continuar con la coalición y dejar que la líder de Top 09, Markéta Adamova, siga siendo la líder por la ciudad de Praga para estas elecciones. Fue un globo sonda. Fiala dice que bueno, que no, pero que él está de acuerdo con lo que hace su división de Praga y que es un partido que tiene que luchar siempre por el poder y en ese caso no va a ser menos. El caso, bueno, se juntan los democristianos con su apoyo clásico. Lo de ese es lo más parecido al PP casi que hay allí. Y bueno, tiene una tendencia bastante de derechas si bien partimos de que gente como Zahradil, que fue el candidato de los conservadores, que está dentro del Partido Conservador Europeo, bueno, al puesto de comisario europeo, pues ellos, bueno, Zahradil, a pesar de presentarse a comisario europeo, en cierto sentido bastante antieuropeísta, ellos sí que son pro-occidentales. De hecho, un punto que hoy destaca Fiala en una entrevista en Novinky, que le podía cortar una elección, bueno, un cruce postelectoral con una coalición con Pirati, es la falta de apoyo militar a la OTAN, de llegar al presupuesto al famoso 2%. Y bueno, eso, tendríamos estos que ahora mismo están por encima del 20%, y lo dicho, la clave es quién llega al 25%, porque el que llega al 25% va a ser el que tenga la acción de gobierno legítima al menos. Y eso ya se cuento luego. El otro punto, la otra coalición, bueno, en cierto sentido, por cierto, Expulsion, como son tres partidos, han decidido que a pesar de ser una coalición preelectoral, se van a comportar como partidos diferentes, y una vez que terminen las elecciones, cada uno se da a sus diputados y aquí paz y después de gloria. Simplemente es para aprovechar la ley DONT y bueno, para evitar los defectos de la ley DONT que también se aplican en el país. Y la tercera coalición, que también va a luchar por ese famoso 25%, va a ser Pirati, los partidos de piratas, y Stan, que es la coalición de alcaldes. Es un partido que a algunos, bueno, a mí mismo me parece un partido extraño, un rollo municipalista, bueno, que es diferente. Esta coalición, si bien no nos podemos confundir, Pirati no deja de ser un partido liberal puro, bueno, es un poquito más moderada que la anterior, realmente. O sea, no tiene, desde que quitas la ODS del medio es bastante más moderado que ellos. Y también tenemos que tener en cuenta que si bien Pirata en muchas cosas es liberal y no tiene un programa social fuerte, de verdad, una parte importante de sus bases vienen del Partido Verde. O sea, que al final, bueno, tiene un poquito ese toque. La diferencia entre Pirata y un partido liberal clásico, el rollo, evidentemente, de los piratas de tema informático y etcétera. Somos muy modernos, o sea, el ejemplo principal es que el mayor caso de corrupción, entre comillas, que le cazaron fue un diputado que estaba utilizando las cuentas, o sea, todo lo que le pagaban la luz y demás, le pagaba el propio Estado, claro, a ese diputado, lo estaba utilizando para minar criptomonedas. O sea, es, bueno, otro tipo de cosas. El partido de coalición, los municipalistas, los alcaldes, los de Stan, bueno, era un partido que estaba en coalición con Top 09, los liberales, y en su momento, hace unos años, decidieron en las anteriores elecciones ir por libre, les fue bien, pasaron el mínimo electoral, el 5%, y poco a poco fueron subiendo, haciendo las cosillas a su rollo, no haciendo grandes cagadas, haciendo de tapadillos un poco. Igual, están en el rango, ellos están un poquito más bajo ahora mismo, están un 20, pero quizás posiblemente estén, depende, puede que se pierdan unos votos entre ellos, pero no deberían tener mucho problema para entrar. El rollo que tiene Bartos habla bien, el líder de los piratas, bueno, podría ser, y tiene bastantes posibilidades de que sea un primer ministro, ver un primer ministro cuarentón con rastas y tatuajes en todos los brazos. Pero el rollo es que, bueno, al menos en mi punto de vista, es que
se cotiza, vamos, más barato que el de por Nación, de que Bartos va a hacer una cagada. Yo tengo claro, va a hacer una liada, una entrevista, va a decir alguna chorrada que va a quitar, no le va a quitar su electorado, pero le va a quitar el electorado que podría arrastrar quizás incluso de los socialdemócratas, incluso de casi sin apuros de democristianos, igual, de algún democristiano moderado que no quiera ir con ODS, que podría pasar. Toda la gente que le ha quitado en su momento a los liberales del top 09, puede hacer una cagada de las suyas y yo tengo claro que va a hacerla. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé. ¿Le va a dar tiempo a recuperarse? Veremos, si no es muy tarde. Y bueno, ahora vendría, después de los tres grandes bloques, que me repito, van a seguir luchando por ese 25%, que va a ser lo que les va a dar ser el líder y el campeón de las elecciones, el champion y el nuevo primer ministro. Va a ser eso. Babis, Fiala o Bartos con menos opciones de los tres, estarían en los más uno. El los más uno serían la ultraderecha de Tomio Cámbura, el SPD, que tiene su electorado. De hecho, es posible que van a ser el cuarto, es evidente. Bastante evidente, yo creo. Yo creo que han perdido un poquito, quizás, de voto de arrastre, porque Tomio no, bueno, pero al final Tomio tiene su votante y no, la gente sabe que no va a ser un gran gestor, pero tiene su discurso. Y a ver, yo creo que estará en 7-8, debería llegar mínimo. Luego tendríamos los socialdemócratas de Jan Hamacek. La socialdemocracia está plegada, de hecho es el partido socio de gobierno de Babis, está plegada completamente a ellos, pero básicamente porque necesitan dinero. O sea, es un partido que está en quiebra, hicieron unas liadas gordas en la sede de Praga en su momento, deben muchos millones de euros, tienen un descrédito terrible por la corrupción, y necesitan dinero, si no van a tener que cerrar el partido, no hay mucho más. Entonces, de hecho, el presidente Zeman, antiguo líder de los socialdemócratas, ha pedido la semana pasada que por qué no se plantean directamente una coalición preelectoral. Veremos, no va a pasar, pero oye, es el punto que han llegado ya no a plegarse a ese nivel, a la posibilidad de plegarse a ese nivel. Entrará, sí, no muy sobrado, entrará con 6-7 y no más. Y da gracias, sí, entra como se llegan al 7, da muchas gracias, yo creo, tal y como está el patio. Porque eso, tiene bastante descrédito. Y bueno, podemos hablar de la corrupción en las minas, en la empresa OKD, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, tenemos luego eso, lo que sería el 0,5 casi, que sería, o el más uno, como, bueno, serían los 2 puntos. Estaría Wojtek Filip con el Partido Comunista, que si no recuerdo mal es el único partido puramente comunista que sigue teniendo representación parlamentaria en un país tan antiguo bloque comunista. Y el problema es que también han perdido, si lo sentimos, los que no seáis, bueno, el marxismo occidental y demás. Eh, es cierto que en mucho sentido el voto comunista, muy rural también, con sus fuertes importantes de voto, pero muy focalizados, el voto comunista está, una parte solo está quitando a la ultraderecha, porque lleva al mismo tipo de electorado, al electorado rural y con ciertos problemas, podríamos decir, financieros, que él está, o sea, que al final que los está sobrepasando la modernidad y los chavales. Con ello no quiero decir que sí que el Partido Comunista es el único que tiene un programa social del país, porque no hay nadie que tenga un programa social. O sea, esperemos que haya mejorado, pero en las últimas elecciones, el Partido Pirata, muy moderno, muy de chavales, muy bla bla, se presentó con una hoja y media de programa social y todo generalidades. Era una hoja y media en mi vida de esos otros programas sociales. Y bueno, luego tendríamos el mini extra que no va a entrar porque no va a llegar al 5%, que es Tricolora, que es el hijo de Václav Klaus, perdón. Muy, muy largo el día.
Y nada, no creo que entre, estará cerca, estará en 3,5 o 4. Mejor que no entre, porque al final Klaus es un bocas aprovechando la fama del padre, que ha tenido 20.000 polémicas, amenazas, muchas conversaciones fuera de tono. Y bueno, veremos qué sucede. Lo dicho. Y luego a nivel postelectoral va a haber lío. Uno de los puntos por los que va a haber lío es el señor Zeman. No por otra cosa, pero que ya ha anunciado que él entiende el que gana las elecciones que es un partido, que no es una coalición. Entonces, que el partido que saque más electores, o sea, más diputados, va a ser el que va a tener va a darle él la acción de gobierno. Todo apunta a que eso es Babis, no es otra persona que Babis. Porque no, los otros, bueno, tanto Fiala sobre todo, o sea, Pirata y ODS llegan a coalición porque saben que su campo electoral no sobrepasa el 20, de hecho ni llega al 17, si van solo 17 y 18, no, con suerte, no, ahora mismo no llegan a eso. Entonces, a ver, un lío de la leche. Lo que hablaba previamente, es gente muy directa, es gente muy, muy pasional, por mucho que crean que no, pues gente muy pasional. Y nos vamos a encontrar en noviembre sin gobierno, si esto va como va. ¿Por qué? Porque también hay muchas cuitas personales. Fiala y Barto se llegan a matar, hasta donde se... Barto, o sea, si no estuviera Fiala, como decía antes, Fiala es una persona con muchísimo carácter, muchísimo, excesivo, muy excesivo. Y es un partido que es como llevan 30 años en política, como decía, bueno, una persona, es un partido que además quiere poder, quiere su cuota de poder, quiere su cuota de manejar hilos. Y es que van a sacar los bulldozers. O sea, si ellos, a poco que saquen un voto más que la siguiente coalición, van a sacar los bulldozers. Y va a ser muy feo, va a ser muy feo lo que va a pasar. Va a ser, buah, declaraciones cruzadas, va a haber de todo. O sea, no me sorprendería hasta algún personajazo saliendo a la calle. O sea, veremos. Y lo he dicho, poco menos de 9 meses de un parto, que bueno, que suele durar un parto, a poco menos de 9 meses de las elecciones, más bien casi 8 y medio. Y queda mucha tela por cortar. Mi expectativa a día de hoy, yo actualizaré dentro de cuando queden 15, 10 días a las elecciones, allá en septiembre. Yo diría que gana Babis las elecciones, evidentemente, técnicamente, como partido único, pero bueno, lo normal sería que termine, salvo sorpresa, que, que Fiala gobierne. ¿Cómo? Una cosa muy débil que posiblemente dure año y medio, 2 años, no durará ya. Si van realmente a la posición actual junta, va a durar poquito el gobierno, no creo por tensiones internas. Igual, si algunos entran solo en investidura, va a haber un montón de leyes que no van a apoyar y van a encontrarse un montón de presupuestos porque no tienen nada que ver en muchos sentidos. Y va a durar poquito. Va a haber una moción de censura en mes y medio, o sea, mes y medio, un año y medio, 2 años, casi seguro. La otra opción es que los socialistas, o sea, socialdemócratas un poquito más altos, se repita ANO y bueno, realmente lo que está pasando ahora, ANO con socialdemócratas y con ciertos, cuando comunistas no quieren apoyar, o al revés, cuando socialdemócratas no quieran apoyar, que entre la ultraderecha de Okamura. No sé, hay las dos opciones, va a depender de un par de puntos de porcentaje, no va a depender de mucho más. El caso que me he ido a 20 minutos casi y pensaba hacer un vídeo cortito. Lo siento.